tal, amados? ¿Cómo están? Buen día para todos. Pues nosotros por acá contentos de poder compartir una vez más la palabra del Señor. La verdad de las cosas es de que no me acostumbro a dirigirme a ustedes a través de un dispositivo electrónico. Pero bueno, gracias a Dios ubicamos que cada semana que va pasando, ya falta una semana menos para poder reunirnos. Y qué bueno va a ser ese día que nos podamos reunir, ¿verdad? Qué bueno va a ser cuando nos podamos ver, ahora sí que ya de frente, y poder abrazarnos y poder estar juntos y disfrutar de las cosas que Dios quiere que disfrutemos como familia, como iglesia, ¿verdad? Y yo me estoy anticipando ya a la delicia que será ese momento. Pues bueno, mientras tanto vamos a aprender cosas importantes de la palabra de Dios. Entendemos que todo es importante porque tiene el propósito, tiene el objetivo de llevar a que nos parezcamos pues más a nuestro Señor, ¿verdad? De que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros, y de eso se trata, que podamos ser expuestos a su palabra, que podamos, por la influencia de su Espíritu Santo y la exposición a su palabra, crecer y bueno, ir precisamente avanzando, madurando. Este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema individual que nos va a servir como una transición a la serie que, con el favor de Dios, empezaremos la semana próxima. Por eso es muy importante que pongan mucha atención a muchos de los detalles que se van a estar tratando, porque posteriormente vamos a retomar algunas cosas y se van a expandir, pero esto es una base. No me atrevo a decir precisamente que es una introducción a la serie, eso ya la veremos en su momento, repito, pero sí más bien una transición, es decir, ir preparando el corazón, poner algunas bases sobre las cuales también podamos estarnos nosotros ubicando y estar orando y poder crecer, ¿verdad? Como hijos suyos. El tema de hoy se llama Atorados con el infantilismo. Así se llama, Atorados con el infantilismo. Y yo les voy a pedir, por favor, que vengan conmigo, que abran su Biblia ahí en Hebreos, en el capítulo 5. A partir del versículo 11 vamos a ver, y ahorita los voy a leer, los versículos del 11 al 14, y más adelante ya los vamos a ir viendo de uno por uno. Dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, aquí es donde me quiero centrar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Bueno, el infantilismo es en esencia permanecer en la adultez con ciertas características, con ciertos rasgos que corresponden precisamente a un niño, a un infante. De hecho, podría llegar a ser el infantilismo considerado como algo patológico, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista físico, pues que una persona de 30 años, por ejemplo, o 40 años, tenga el desarrollo físico de un niño de 10 años, pues algo te dice que no está bien, es obvio, ¿verdad? Es algo patológico, hay algo que está impidiendo o que ha impedido que ese desarrollo natural, normal, que todos esos procesos naturales se hayan llevado a cabo de la manera óptima, ¿verdad? Lo mismo pasa en la mente. Puede ser que físicamente, ¿verdad?, su cuerpo esté como una persona de 30, 40 años,
pero su cerebro haya algo que no esté funcionando bien y que tenga su manera de pensar, su manera de, todos sus bloques mentales, la manera de procesar de un niño de 7, 8, 9 años. Eso sería infantilismo. Ahora, espiritualmente también eso ocurre. Eso es de alguna manera algo que el escritor de la carta a los Hebreos está haciendo ese planteamiento aquí. Dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero pues decir, ya alguien que enseña, alguien que está en una posición, en una etapa de su vida en de que puede transmitir a otros. Sin embargo, no pueden ni siquiera comer algo sólido, entonces se les tiene que dar algo de niños, ¿sí? Algo para niños, algo para infantes. Lo contrario del infantilismo es madurar, es la madurez, ¿verdad? Que no es otra cosa que alcanzar un óptimo desarrollo. Así de sencillo. Madurar es alcanzar un óptimo desarrollo. Ahora, madurar es algo natural. Lo hemos visto en alguna otra ocasión por ahí, pero madurar es algo natural. Y es natural cuando precisamente todos los procesos del desarrollo se van dando de manera irregular. Es decir, en tanto los procesos que tenemos en nuestra vida van avanzando, se van dando de manera regular, lo más normal, lo más natural es crecer, lo más natural es madurar. Sin embargo, no siempre es así. Y precisamente este pasaje que vamos a estar viendo, en realidad es una exhortación muy seria para poner atención en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual como creyentes, ¿verdad? Y obviamente esto incluye en primera instancia atender el mensaje, atender las enseñanzas elementales de la palabra de Dios. Y cuando decimos atender, no es nada más el hecho de recibir la enseñanza y listo, sino es llevar a la práctica, es poder aterrizarlo, esas enseñanzas en el día a día y precisamente empezar a desarrollarnos, ¿sí? Empezar a ejercitarnos en eso. Entonces, repito, estos versículos son una advertencia a los creyentes que son espiritualmente inmaduros, que espiritualmente tienen rasgos de infantilismo, ¿verdad? Y esta llamada de atención es precisamente a interesarse en tomar decisiones concretas, ¿verdad? Muy deliberadas para que precisamente ese crecimiento, ese salir de ese atorón, salir de ese estancamiento espiritual, se cumpla de una manera natural, que se empiece a desarrollar uno, que se empiece que empiece a crecer, ¿verdad? Pues cuán natural es madurar. Entonces, vengan otra vez, vamos a regresar ahí al versículo 11 de Hebreos 5 y nos vamos a ir deteniendo, vamos a analizar pues el texto, ¿verdad? La carta, que es una parte muy muy importante. Y dice así: acerca de esto, ahorita no me voy a meter en lo que venía tratando, pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Le está diciendo definitivamente, el diagnóstico, están atorados en un infantilismo, ¿verdad? Y es difícil, por un lado, que les explique, pero al mismo tiempo es difícil de interpretar y es difícil que ustedes entiendan la razón por la cual están precisamente atorados, ¿verdad? Ahora sí que como se llega a decir, ¿verdad? Estado espiritual complicado. Es complicado poner esto en la mesa. La expresión de tardos para oír es literalmente, quiere decir negligentes, perezosos en seguir la instrucción. Ese es el diagnóstico por lo cual estaban estancados, por una falta de respuesta a la palabra de Dios, por una falta de respuesta a la instrucción de Dios. Sí, lo puedo saber, lo puedo incluso memorizar, lo puedo tener ahí, pero
pero yo no estoy respondiendo. Como dijimos, tenemos que conectar esto, a llevar esas respuestas de una manera muy deliberada y aterrizarlas en la práctica, aterrizarlas en el día a día, aterrizarlas en la toma de decisiones que tenemos siempre en todos los aspectos. Y esto es muy importante. Miren, cuando alguien se atora en seguir las instrucciones más básicas, más elementales, cuando las ideas de uno o los criterios propios se anteponen a lo que Dios establece, cuando el sentimiento está por encima o tiene una supremacía sobre la verdad en las decisiones, cuando se ignora la verdad del consejo de Dios, y ignorarlo sea porque o no lo sé, ¿verdad? O sí lo sé, pero lo hago a un lado, lo ignoro. Cuando estas cosas pasan, cuando muchos de estos elementos que mencioné pasan, pues hay 4 cosas, al menos 4 cosas que yo puedo ubicar y que estoy seguro que si las entendemos, aunque cada una de ellas tendrá sus derivadas, pero podríamos tardar muchísimo en irlas viendo, todas las derivadas de cada uno de estos 4 puntos que les quiero mencionar. Esto es lo que pasa cuando no atendemos precisamente. Número 1, o A, incapacita para recibir o para asimilar enseñanzas más profundas. Es decir, yo no puedo buscar, yo no puedo pretender ir a las profundidades de la palabra de Dios, ir más allá en el entendimiento de cosas que pueden ser un poco más complicadas cuando no estoy atendiendo lo más básico. B, o número 2, produce un estancamiento en el avance espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obstruye precisamente ese proceso de madurez tan natural. Entonces, esto nos lleva a un tercer punto, ¿verdad? Y es hacer propenso al creyente a fluctuar entre un legalismo y un libertinaje. Esto es muy delicado, pero esto es algo muy lamentablemente que se ve mucho. Alguien que está, un rasgo de inmadurez, un rasgo de infantilismo espiritual es que ya tienen años, ¿verdad? Y están o muy cargados a un legalismo, es decir, a estarle asignando un valor espiritual, un poder espiritual a ciertas prácticas. Es decir, que si no hago esto, no voy a obtener esto, ¿verdad? Pero cuestiones de legalismo que les atribuimos incluso características de santidad a cosas que no lo tienen. Eso es, repito, por eso dije las variantes son muchas y quiero simplemente poner algunas bases para cosas que vamos a estar viendo en la serie que iniciaremos la siguiente semana, ¿verdad? Pero repito, entonces este tercer punto es, se fluctúa entre el legalismo o el libertinaje, ¿verdad? O por un lado, vamos a decirlo así, o pasa de todo o no pasa nada, ¿verdad? Pero esa fluctuación, ese desequilibrio, porque no es otra cosa más que un desequilibrio, ¿verdad? El legalismo y el libertinaje son polos opuestos, y son desequilibrios completamente. El cuarto punto es que a quien no está ejercitándose, a quien no está dando respuestas, a quien está siendo negligente en dar respuestas, a quien está siendo perezoso en dar respuestas, lo hace presa fácil de las falsas enseñanzas. Es decir, viene a ser una persona fácilmente engañable. Bien fácil, los pueden engañar, porque no están sólidos, porque no están bien cimentados en los principios de la verdad de la palabra de Dios. Y responden más a las emociones que a la verdad, responden más al cómo me hizo sentir, a qué es lo que realmente está diciendo esta persona, qué es lo que realmente está haciendo, y eso lo vemos lamentablemente muchísimo, ¿verdad? Que si alguien es bueno para manipular en masa,
pues lamentablemente ves que tienes ahí a una multitud de personas que les están pegando una manipuladota y que los están haciendo responder, y que ellos están precisamente respondiendo más a la emoción del momento, a cómo me está haciendo sentir esto, que realmente cuál es la verdad, o si hay verdad en eso que estás diciendo, qué es la enseñanza. Es decir, no lo he madurado, no lo he procesado y solamente estoy reaccionando. ¿Está bien? En segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y aquí habla acerca de los falsos maestros, pero habla también de las potenciales presas que tiene. De hecho, el pasaje es mucho más largo, pero no me quiero desviar, me quiero centrar en este punto, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, repito, es en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 14 de 2 de Pedro 2 dice: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Fíjense bien, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Ahora fíjense bien, esta parte es de los falsos maestros, Vean lo que dice con respecto de los falsos maestros hacia sus potenciales víctimas. Incitan a los inestables a pecar. También se traduce como inconstantes. Es la misma palabra, es el mismo vocablo en el griego, ¿sí? Incitan a los inestables, a los inconstantes a pecar, y están entrenados en la avaricia. Vivan bajo la maldición de Dios. Entonces, fíjense bien, qué interesante y qué tremendo lo que dice. Porque con respecto a estos inestables e inconstantes, obviamente estos inestables e inconstantes ya se refiere a los que prestan atención, a los que son presa pues de su mensaje, de su manipulación, ¿verdad? Hacia dónde los lleva. Es decir, su enseñanza no los lleva a que pongan su mirada en Dios, sino a satisfacer aún sus propios deseos, ¿verdad? Y eso es algo clave que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Hacia dónde me lleva? Esta enseñanza es ahí precisamente donde entra algo de la madurez. Cuando yo escucho un argumento, yo escucho una enseñanza, es ¿hacia dónde me lleva esto? Pues esto lo que me está llevando es al Señor, esto a donde me está llevando es a poner mi confianza en Él, es a verlo a Él, es a esforzarme a caminar con Él, ¿verdad? Lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? En la serie anterior, por el camino angosto, pasar por la puerta angosta, caminar por ahí con las enseñanzas de Él, ¿verdad? O bien esta enseñanza que están diciendo me trae por el camino ancho. Esta enseñanza donde me está llevando es a satisfacer mis propios deseos, a establecer mis cosas y a pretender utilizar aún la palabra de Dios, o pretender, peor aún, utilizar a Dios mismo para satisfacer mis propios deseos, muchas veces de lo más egoístas. ¿Ok? Entonces, con respecto a estos inestables, estos inconstantes, se refiere a alguien que es débil, alguien que es cambiante en sus actitudes, que es cambiante en sus opiniones, que ahorita sí, mañana no, y pasado mañana lo más seguro es que quién sabe. Es decir, que no es alguien sólido, que se mantiene en un punto, en una determinación, sino que es, repito, ahorita sí, mañana no, ahorita sí tengo ganas, ahorita, ay sí Señor, ¿verdad? Todo contigo, y al día siguiente, no, ya está amargados, están con Dios. De repente ya hay algunos que hasta se ponen a castigar a Dios y a la iglesia, pues ya no voy a ir, ya no me voy a reunir, y yo ya no voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, porque pues no, ahí no sé qué, y al ratito, ¿verdad? Otra cosa, y ay sí Señor, gloria a Dios, aleluyita, y de repente otra cosa, algo no salió como yo esperaba, cambiando, como un yo-yo, ¿verdad? O sea, hasta abajo y de repente hasta arriba, y así. Entonces, quien es inestable, quien es inconstante, quien no permanece ahí pues en las enseñanzas del Señor, son fácilmente seducidos, son fácilmente atraídos al pecado, ¿verdad? Y cuando digo atraídos al pecado, no me estoy refiriendo necesariamente a alguna inmoralidad escandalosa como luego ya lo reducimos, porque a veces decimos
a pecar, ¿verdad? Pues no, pues el adulterio, no es que la fornicación, es que el mundo, oh sí, el alcohol, las drogas, ahora sí que sexo, drogas y rock and roll, ¿no? O sea, todo eso que luego podemos ubicar nosotros como algo muy escandaloso, pero no necesariamente, muchas veces reducimos, tabulamos, déjenme llamarlo así, llegamos a tabular los pecados, ¿verdad? Decimos, esto no es escandaloso, esto no está tan pecaminoso, ¿sí? Pero ¿qué hay de la murmuración? ¿Qué hay del chisme? ¿Verdad? ¿Qué hay con distorsionar las cosas, ¿verdad? Y luego se ofenden con una facilidad impresionante, ¿verdad? No se dejan pastorear. Con cualquier temblorcito que llega a sus vidas, se derrumban con cualquier dificultad que se les presente, ¿verdad? O aún se llegan a derrumbar con los efectos de las mismas malas decisiones que llegaron a tomar ellos mismos. O sea, tomaron una mala decisión y se amargan con Dios, tomaron una mala decisión y se amargan con el hermano, no salieron las cosas como yo esperaba, ya me amargo con medio mundo en la iglesia y repito, voy a castigarlos a todos, incluso voy a castigar a Dios, ya no voy, aquí me quedo, hago mi berrinche, porque eso es de niños, son actitudes, eso es un infantilismo, hacer sus berrinches, ¿sí se entiende eso, no? Entonces, ¿cuál es el asunto? El etcétera es muy largo. Cosas que podemos ver en ese sentido es muy largo. Pero están atorados con el infantilismo. Se atoran con el infantilismo. Entonces, ¿en dónde está ese atorón? En que escucharon sin atender, sin interés, sin compromiso. No me comprometí. Pues voy y que me hagan sentir bien porque tengo una necesidad y está bien, o sea, son congregarnos, de hecho todos nos congregamos, no solamente porque es una ordenanza de parte del Señor, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Es una ordenanza para todo creyente porque estamos diseñados así, sino también porque reconozco que tengo una necesidad. Y efectivamente tengo una necesidad de crecer, tengo una necesidad en mi corazón de recibir dirección, tengo una necesidad de estar con mis hermanos, tengo una necesidad de convivencia con mis hermanos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, pero cuando yo no estoy comprometido con eso, ahí viene el atorón, ahí se queda. Y se pueden hacer... iba a decir fósiles, pero no, pero pueden tener cualquier cantidad de años en una congregación o en una y en otra y en otra y en otra y en otra y en la otra, pero no crecen, no maduran. Por eso dice, debiendo de ser ya ustedes maestros, andan con sus cosas todavía, ¿sí? Y esto es lo que dice en el versículo 12, veamos ahí, Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya deberían ser maestros, es decir, ya se vieron lentos en sus respuestas a Dios, evidentemente están atorados, dice, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ha pasado mucho, se les ha estado alimentando, pero en su falta de respuesta dices... ¿Qué pasa con ustedes? Ya a estas alturas ya deberían de estar, en otra capacidad. Pero les está diciendo, ustedes son incapaces de masticar, ustedes son incapaces de procesar intelectual y espiritualmente. Y escuchen bien, no les está diciendo tontos de ninguna manera, pero sí les está diciendo flojos y negligentes, que no atienden la palabra de Dios, que no dan respuestas, que no se comprometen, ¿verdad? Que solo llegan con la actitud de atiéndanme, denme, ¿sí? Y yo vine a sentarme y a que me den y a que me sirvan, ¿verdad? Y gloria a Dios y ya di y ya me fui y ya, o sea, ahora sí que solamente toman pero no dan. Takers but not givers. Y eso es importante que lo ubiquemos, hermanos. Alguien maduro es alguien que da, es alguien que se preocupa por los que, ustedes recordarán ahora
bueno, en estas reuniones que tenemos los sábados, ¿verdad? Vía Zoom, la de lo que estamos viendo, ¿verdad? De Biblia, Biblia, Hermanos y Cafecito, ¿verdad? Es que estamos viendo el libro de los Hechos, ese panorama sobre el libro de los Hechos. Veamos que algo esencial dentro de la iglesia es el hecho de cuidar la comunión, ¿verdad? De dedicarse a la comunión. Y cuando es la comunión, veíamos que no es, tenemos actividades en donde convivimos y tenemos un cafecito y ya hablamos acerca de eso, pero para quienes no son de Casa de Oración Londres, pues a lo mejor no saben de lo que estamos hablando con esto, pero para darles un contexto, no es un programa eclesiástico en ese sentido, sino está hablando de que como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de dedicarnos en primer lugar y en primera persona a tener una comunión con Dios y comunión con los hermanos, ¿verdad? Tener en común, y esto es, yo tengo en común con mis hermanos el hecho de que tengo una relación con Dios. Entonces, la responsabilidad que yo tengo es precisamente ayudar a mis hermanos a que estén en comunión con Dios y cuidarme yo de tal manera que yo entienda que cuando yo me desconecto de la comunión con Dios, cuando yo bloqueo, cuando mi comunión con Dios a causa de mis decisiones infantiles que esté tomando, que de mis inmadureces, mi comunión con Dios se interrumpe, también se interrumpe mi comunión con el resto del cuerpo de Cristo. Y esto es vital entenderlo, esto es básico entenderlo, ¿sí? Entonces, les está diciendo que si en realidad aquí ya hubieran atendido las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas del Evangelio, ellos ya deberían de haber asimilado este mensaje y ya deberían de estarlo transmitiendo ese mensaje, ¿sí? Y esa es una buena manera de que nosotros podamos ver o calcular qué tanto estamos o qué tan creciditos estamos, ¿sí? Esa es una buena manera de medir nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, o qué tan infantiles estamos. A lo mejor dices, ahí la llevo en algunas áreas, pero en esto, estoy muy infantil, estoy aquí ahora sí que con un corazón de chocolate, ¿verdad? Y no es precisamente por lo dulce, sino que por cualquier calorcito se derrite con una facilidad y me ofendo, como mencionamos, ¿verdad? Algunas de estas cosas. Y yo creo que esto es una buena manera, que tanto estoy asimilando yo el mensaje y que tanto lo estoy transmitiendo a otros. Es una amonestación muy fuerte. De hecho, es un reproche muy fuerte. Cuando nosotros vemos el texto, cómo está planteado, ¿verdad? La sintaxis de ahí, es un reproche muy, muy fuerte. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la medida en todo esto? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección que esto tiene? Es de que todo creyente debe de ser un maestro. Y cuando me estoy refiriendo a un maestro, no es en el sentido del ministerio, ¿verdad? No es en el sentido de que yo tengo que estar al frente de un grupo. No es así. El sentido de maestro es el de enseñar a otros la verdad del Evangelio, tener una claridad en explicar la fe, poder decirles por qué confiamos en Cristo, por qué es tan importante la palabra de Dios, poder, como lo hemos dicho, compartir nuestra fe, pero de una manera muy clara, muy, muy precisa, muy puntual, ¿sí? Que no sean cosas ambiguas o a veces simplonas, por alguna manera decirlo, ¿sí? A veces podemos tomar actitudes muy infantiles, ¿verdad? Precisamente con respecto a esto, cuando a alguien le estamos diciendo, no, lo que pasa es que esa persona sí porque, o le quieres compartir y en lugar de hablarle directamente el Evangelio o exhortar a alguien, decirle, es que yo no sé por qué estás haciendo eso si tú ya sabes que eso no agrada a Dios, cuando la persona ni siquiera es un creyente. Y el otro que no es creyente, ¿verdad? O a veces nos pasa nos puede pasar con los hijos, ¿verdad? Tú ya sabes que eso no le agrada a Dios. Y a la otra persona dice, ¿y a mí qué que no le agrade? O sea, para mí Dios no es nadie, para mí Dios no tiene, pues sí, a lo mejor no es de que le falte al respeto, pero dice, yo no le doy respuestas a Él, porque ni siquiera ubica cosas. Entonces, a esto se refiere, a esto, fíjense lo importante, fíjense cómo engloba el hecho de ser maestros, es poder explicar
poder ubicar, poder discernir, poder detectar en el nivel que está la otra persona, ¿verdad? O las otras personas, para poder yo compartirles entonces de qué se trata, qué es lo que Dios piensa con respecto a. Seguramente no sabremos todo y no podremos dar respuestas a todas las cosas. Yo no conozco hasta ahorita, yo no conozco absolutamente a nadie que te pueda contestar todo lo que le preguntes, ¿verdad? Y yo creo que si alguien dice, no, yo te puedo contestar de todo, para empezar ya no le preguntaría, porque digo, me va a inventar una respuesta, ¿verdad? Entonces, el hecho el infantilismo espiritual, mis amados, denota una tremenda falta de interés y una tremenda falta de diligencia en atender las instrucciones de Dios, ¿sí? Y esa es una buena razón siempre para examinarse a sí mismo, ver cuál es la realidad que uno ha creído, o más bien, si en realidad ha creído. Permítanme leerles, si quieren abrir su Biblia, si tienen, o encenderla, ¿verdad? Si tienen ahí en su dispositivo esta versión, la traducción del lenguaje actual, la TLA, e ir conmigo a Primera de Pedro, al capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13, de hecho del 13 al 17. Y esta no es una traducción textual, ya lo hemos visto. Esto es lo que se conoce como una traducción dinámica, es una versión dinámica, ¿verdad? No va traduciendo textualmente, traduce o interpreta el texto, va interpretando ideas, los va aterrizando. Hay algunas cosas que están muy cortas, ¿verdad? Otras medias. Pero esta parte del texto es muy clara, es muy entendible lo que aquí está tratando. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 en adelante, en la traducción del lenguaje actual, se lee así. ¿Quién puede hacerles mal? Está preguntando. Si ustedes siempre insisten en hacer el bien. Nadie es la respuesta, nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Fíjense, esto echa por debajo a todas esas enseñanzas de que si te está yendo mal en algo, si estás pasando un mal tiempo con algo, es porque andas mal o es porque Dios no te está respondiendo, que el cristiano nunca debe de padecer en nada. Este solo versículo echa para abajo eso. Dice, no le tengan miedo a nadie ni se asusten. Versículo 15. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Vean qué bien. Vean, pero fíjense a veces cómo uno puede estar, lo que está connotando aquí, puedo estar pasando un mal tiempo y otra gente lo puede estar viendo y muy bien, como dice alguno de los, ¿verdad? En alguno de los salmos, que la gente puede decir, ¿en dónde está su Dios? Ay, pues no que muy cristianos, no que, pues, ¿en dónde está su Dios? Y que uno les pueda explicar, ¿verdad? En primer lugar voy a honrar al Señor, le voy a dar el lugar al Señor que a Él le corresponde como el Señor, como el que gobierna mi vida, ¿verdad? Voy a estar dispuesto, voy a estar agradecido con el Señor por la condición en la que esté, porque estoy confiando en Él. Y dice, y si estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. A ver, si yo les preguntara en este momento, mis amados, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué confías en Cristo? ¿Por qué confías en sus promesas? ¿Por qué? Y alguien, no sé, puede dar una respuesta muy simple. No quiero decir sencilla, pueden ser simples. Pues porque sí, ¿verdad? Pues porque es Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué mi confianza está puesta en Cristo aun cuando estoy pasando un tiempo difícil? Y dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente. Dice, pero háganlo, versículo 16, pero háganlo con amabilidad y respeto. Qué importante es esto, mis amados. Esta es una muestra de madurez, ¿sí? Amabilidad y respeto.
A veces uno puede ser bastante irrespetuoso con la gente, ¿verdad? Y uno puede decir, no, es que yo te lo dije así porque eres un tal por cual, porque es obvio. Y yo, mira, yo hablo la verdad y soy bien sincero. No, no eres bien sincero, eres grosero y eres poco amable. Eso no, es con amabilidad y con respeto. Dice, pórtense bien. Conducta, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Ahí está. A esos de pare de sufrir, ya con eso les mató el gallo, decimos, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? Sí, qué bueno, sí atiendo las instrucciones del Señor, ¿verdad? Estoy creciendo en el conocimiento, pero lleva el hecho de atender, esto habla de obediencia, porque el conocimiento sin obediencia no contribuye, no colabora, ¿verdad? No nos lleva al progreso espiritual. Es decir, sí conozco, sí sé, pero no obedezco, eso no contribuye a mi progreso espiritual. No crezco, pues, me quedo infantil. Otra vez, puedo saberme de tapa a tapa, puedo tener memorizada la Biblia, pero si no obedezco, si no estoy caminando en obediencia, si no, este pasaje de Primera de Pedro de 3, del 13 al 17, a mí se me hace esencial para entender esta parte, ¿verdad? Es decir, tengo el conocimiento, pero no tengo la obediencia, no voy a avanzar, me voy a quedar ahí. El asunto es de que alguien así empieza a perder el apetito por la palabra de Dios, o sea, por el alimento, y ya lo empiezo a ver como una mera información. Entonces los lleva a volverse anoréxicos espiritualmente. Dejo de comer, dejo de alimentarme, ¿verdad? Y al dejar de alimentarme, al dejar de comer, me empiezo a poner insumiso, ¿está bien dicho? Insumiso a la guianza del Espíritu Santo. Empiezo a resistir al Espíritu Santo, empiezo a contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? Es una cadenita, es decir, es un proceso. Hablamos que madurar es un proceso, ¿verdad? Porque una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Eso es un proceso, no es una pieza en sí, es la hilación o es el conjunto, ¿verdad? De piezas, vamos a llamarlo así, que se van dando. Entonces, seguimos avanzando. Versículo 13. Vayan por favor ahí al versículo 13 de Hebreos 5. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, es decir, porque no ha crecido, porque no ha madurado, solo quiere su bibi, solo quiere su lechita. Oye, pero es que hay otras cosas, mira, hay algo más consistente. Digo, está bien ahí una lechita rica, ¿verdad? Con una lechita fría, con un panecito rico, wow, ¿verdad? No sé, como te gusta tomar la leche, a mí me gusta mucho la leche, ¿no? Pero no puedes estar, ¿qué vas a desayunar? Leche, y a mediodía leche, y a leche. Pues no, eso corresponde a un bebé. A un bebé durante un cierto tiempo es leche con leche, con leche y con leche. Y en la siguiente comida, leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es capaz de digerir otra cosa. De hecho, llega un momento, ¿verdad?, en que ya se les puede empezar a dar agua. Que a un bebé le avientas agua ahí y lo echa para afuera. No es capaz ni siquiera, porque la leche tiene los elementos que en ese momento su cuerpo necesita, pero conforme esos procesos se van dando, pues va teniendo unos requerimientos cada vez más complicados, vamos a llamarlo así, pero va teniendo otros requerimientos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, esto nos está hablando de que alguien así, que está como niño, es de que es un oidor de la palabra, pero no es un hacedor de la palabra. Entonces, por cuanto estoy recibe y recibe y recibe, pero no lo pongo en práctica, termino perdiendo todo aquello que no he usado.
Porque todo eso que yo estoy recibiendo de parte de Dios es precisamente para ponerlo por obra. Precisamente para ponerlo por obra. De lo contrario, uno nada más está perpetuando una infancia ahí. Solo lechita, lechita, lechita. Y bueno, sí, en un principio uno no le puede pedir a un bebé, ¿verdad?, que tenga ciertas funciones, que haga ciertas cosas. No, yo no le puedo encomendar nada a un bebé. Bueno, también así llega a pasar en la iglesia, ¿verdad? Ay, ¿a mí por qué no me han encomendado? Yo ya tengo 740 años viniendo aquí a la iglesia y nadie me encarga nada, y los pastores, no, lo que pasa es que solamente son por eso, porque no eres capaz. Porque no eres capaz, y no porque seas tonto, no porque estés corto de entendimiento, sino es porque no haces caso, es porque no sigues las instrucciones, es porque no disciernes las cuestiones espirituales, en otras palabras, es porque no agarras la onda, ¿verdad? Porque no se ve compromiso, porque no se sabe si vas a estar o no vas a estar, si vas a llegar o no vas a llegar. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se dan, ¿verdad? ¿Cómo te voy a encargar algo si no sé si vas a estar? ¿Cómo te voy a decir que vayas y que me ayudes con consolar al hermano o a la hermana, ¿verdad? Ahí que veas cómo está. Si realmente tú, Dios de mi vida, andas amargado con Dios y andas amargado con medio mundo. No, mis amados. Hay que aplicarnos en esto. Esencial. Efesios capítulo 4. Versículo 14, vámonos perfilando para el final. Efesios 4, 14, en la Nueva Traducción Viviente se lee así. Fíjense, esto que voy a leer aquí, esto ya es el resultado o es el propósito precisamente de los ministerios, de los que menciona ahí en Efesios, precisamente en el capítulo 4, ¿sí? De los ministerios, que son un regalo para la iglesia. Los ministros son personas y que tienen un propósito, que es de llevar a la madurez, precisamente ayudar a los creyentes a crecer, a madurar. Entonces se lee así, versículo 14 de Efesios 4, una Nueva Traducción Viviente. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, ya no vamos a andar con infantilismos. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Cualquier nueva idea que pasó por ahí, ahora en YouTube salió no sé qué, fulanito hermano, un video buenísimo, está tremendo, ¿verdad? Y de repente avientan unos videos, y debo decir, algunos muy bien hechos, pero uno los ve y dices, esto está plagado, es una herejía tras otra. Unas enseñanzas, ¿verdad? Y ahí se los van llevando y no los disciernen. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. A un niño, alguien le puede decir, alguien lo puede engañar, se le puede presentar una mentira que de tal manera que parece una verdad, pero alguien que puede discernir y que lo puede procesar y que espiritualmente lo puede sopesar y lo puede medir, dices, no, yo esto no me lo como, esto yo no me lo como. Versículo 14 de Hebreos 5, y nos vamos yendo ya para el final. Vamos yendo ya para el final. Es un mensaje corto, más corto de lo normal, ¿verdad? Pero es sustancioso. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, es para los que han crecido, es para los que han llevado ese proceso, ¿verdad? Y han estado madurando, que ya no son unos niños. Para ellos es el alimento sólido. Para los infantiles, ¿verdad? Para los infantes es su lechita, su bibi, ¿verdad? Ya para los más grandes, pues ya lo que a ti te guste, una buena ensalada, ¿verdad? O un buen corte, ¿verdad? Unos mariscos, un buen filete de pescado, ¿verdad? Así, a las brasas, ¿verdad? Un pescado zarandeado, no sé, lo que te guste, pero eso ya es alimento sólido, ¿verdad? Dice, pero el alimento sólido es para los adultos. Fíjense bien, voy a subrayar esta parte. Los cuales, o sea, los adultos, por la práctica, digan conmigo, por la práctica,
por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Qué es lo que nos hace estar sólidos? La práctica. ¿La práctica de qué? Del mensaje de la palabra de Dios, de las enseñanzas, la práctica de lo que se nos dice, la práctica de lo que nos enseña el Señor en su palabra, ¿sí? Esto es lo que ya describe a creyentes maduros, ¿verdad? Como personas que porque están continuamente dándole respuestas a Dios, pueden discernir entre lo verdadero y lo falso. Esto es clave, mis amados. Esto es clave. Si yo no le estoy dando respuestas a Dios, si yo me retraigo, y sí, bueno, qué bueno que escuché, pero no lo pongo en práctica, es decir, cuando se nos enseña, me remito otra vez, ¿verdad? A estas reuniones que estamos teniendo por vía Zoom, ¿verdad? El de Biblia, hermanos y cafecitos, ¿verdad? Sí, y luego como decimos, ¿verdad? A la hora de que se les pone una mosca en la oreja, a ver, vayan hermanos, échenle un grito, a ver cómo están los hermanos, preocúpense. Si usted dice, no, pues yo voy a esperar a que me hablen a ver qué, ¿verdad? No, pues no se va a ejercitar, pero cuando tiene una encomienda, voy a ver cómo está, no porque voy a andar de entrometido en las vidas de los demás, sino porque realmente entendí que yo tengo una responsabilidad dentro de la congregación de edificar a mis hermanos, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor yo no tengo muchas respuestas y a lo mejor yo estoy creciendo junto con los demás, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra de Dios, pero sí puedo ver cómo vas y me interesa ver cómo estás, ¿verdad? Y me interesa orar por ti. Voy a ser sensible, voy a estar orando, ¿verdad, Señor? A ver, dime, muéstrame a lo mejor en esta semana ¿a quién quieres que bendiga? ¿A quién quieres que me acerque? Mira, vas a estar orando por esa persona, el Señor te va a dar palabra y te vas a poder acercar, y a lo mejor no vas a llegar así como así te dice el Señor, aleluya, aleluya. No vas a llegar así, pero ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? Hermano, ¿por qué no se viene a comer acá a la casa? Ahorita sí se puede, ¿no? Bueno, lo hacemos afuera. No más de 6. ¿Sí? ¿Ya vieron cuáles son las normas también que están ya ahorita puestas acá en Londres para el tema de que si se reúnen 6 y bajo qué condiciones ir al baño? Porque pues, obvio, ¿no? Tan interesantes, ahí luego se las digo. Pero es ¿por qué no nos vemos? Invito un café, vamos a vernos aquí en la casa o en fin, ¿verdad? Ahorita hay que mantener unos días más, ¿verdad? Mantener una cierta distancia, pero mis amados, esto es temporal, esto va a pasar, pero el hecho de vénganse a comer acá a la casa, ¿por qué no te vienes a comer? ¿Por qué no te vienes a cenar? ¿Verdad? Y vamos platicando, y en eso que estás platicando le estás diciendo y luego le empiezas a introducir aquello que Dios te habló, que tú sabes que le quiere dar esa palabra, y lo animas, y la otra persona y el otro hermano o hermana, se empieza a sentir tan confortado. Bueno, ya te ejercitaste, y a la otra semana haces lo mismo con otro, y de repente alguien lo va a venir contigo, porque resulta que también uno de repente se cansa. Yo lo digo como pastor, también uno, por ejemplo, como pastor, de repente la pila también se baja, Y también le pasan a uno circunstancias y tienes situaciones en la vida que golpean y que pues sí te tienes que mantener de una pieza, pero eso no quiere decir que no te golpee. Y eso no quiere decir de que estás como que al 100, porque de repente también, sí, te quedas, ¿verdad? Y cuando tú sabes que viene una palabra de parte de Dios y que te dan ánimo, no porque tú anduviste diciéndole a medio mundo, hermanos, estoy así, oren por mí, por favor, ¿verdad? O sea, no, entienden y en el tono en que lo estoy diciendo, pero porque hubo alguien que estuvo guiado por el Espíritu Santo. Y hermano o hermana, tengo esta palabra, ¿verdad? Fíjate que he tenido esta inquietud, y es para animarte en esto, ¿verdad? Y el Señor te dice cuánto te ama, y no sé, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y que sea de veras, obviamente, que sea guiado por Dios, y tanto uno lo va haciendo, lo que nos dice aquí es de que nos vamos ejercitando, ¿verdad?
Nos vamos ejercitando, vamos también analizando. Esto te habla de gente madura que tiene los sentidos ejercitados, que discierne el bien y el mal porque analiza los argumentos. No se come cualquier cosa que le dicen, no se come cualquier cosa que lee por ahí, ¿verdad? Que vio en algún periódico, aunque tenga mucha circulación o lo que sea. No, analiza los argumentos, ve las implicaciones, ve cuáles son los orígenes que tiene. Se detiene a ver cuál es el entorno, cuál es el ambiente que se está viviendo, qué es lo que está pasando en ese momento y por qué está saliendo, por qué está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, y no se precipita a abrazar una idea nomás porque le pareció muy buena y lo vio así. No, sí, vámonos de cabeza con eso, porque entiende que esa idea va a tener como consecuencias un resultado, va a tener como consecuencia una conducta, ¿sí? Las ideas tienen resultados en la conducta, impactan la conducta, sea cual sea, va a impactar la conducta. Y eso es muy importante. Qué bueno que podamos tener eso nosotros ahí en cuenta, tenerlo presente, mis amados. Qué bueno será que lo hagamos. ¿Sí? Vámonos yendo para el final. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, ¿sí? Por eso yo tengo que ubicar que todo aquello que rivalice con Cristo, todo aquello que es opuesto, que es contrario a Cristo, en mis afectos por Cristo, en mis lealtades por Cristo, ¿verdad? Todo eso debe de ser evitado. Todo lo que rivalice con Cristo debe de ser evitado. Como creyentes en Cristo, pues necesitamos poner atención a su palabra. Necesitamos poner atención a lo que Él nos dice. Y esto, poner atención, no es nada más ahora sí que paré oreja, sino estoy escuchando con atención porque voy a poner por obra, porque voy a dar respuestas. Porque he tomado la decisión, tengo la determinación de dar respuestas. Y es así como nos vamos ejercitando en discernir el error de la verdad, ¿sí? La conducta santa de una conducta errada. Entonces, esto nos debe de ayudar a dar un margen para que nosotros veamos si estamos atorados en algún área, si estamos infantiles en algún área. Y si lo estamos, pues que podamos darle respuestas al Señor, que podamos avanzar en ello, que podamos ejercitarnos, que no seamos perezosos, que no seamos negligentes. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que Él nos ayude en esta tarea que es de todos los días y que es para todos, de poder crecer y la necesidad que nosotros reconocemos de madurar. ¿Me acompañan a orar y a darle gracias a Dios? Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias porque tú no te cansas con nosotros, Señor, y eres paciente y nos enseñas pacientemente, nos enseñas provechosamente el camino que debemos de andar. Señor, porque tú no quiebras la caña cascada, tú no nos tomas por la parte donde estamos débiles y nos quiebras. Tu palabra nos dice que tú no apagas el pábilo que está humeando, sino que le das aire, le das oxígeno para que se inflame otra vez, y que en donde somos débiles tú te acercas con mucho cuidado y nos fortaleces. Y nosotros queremos ser y estar atentos a tus palabras, estar atentos a tus deseos y darte las respuestas. Por eso reconocemos que necesitamos, Señor, tener en claro tu voz, saber qué es lo que nos dices.
escucharte, Señor. Una palabra tuya es lo que necesitamos, Señor, y una palabra tuya es lo que nos va a catapultar a otro nivel de relación contigo y a otro nivel de relación con nuestros hermanos. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, porque queremos darte respuestas, Señor. Queremos darte respuestas, Dios. Que tú recibas siempre, esa será nuestra oración, darte el lugar a ti que te corresponde, como el Dios de la gloria que tú eres. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno, Señor, de mis hermanos, a fortalecerle en su espíritu, en su comunión contigo, en su relación con los que tienen más cerca, en su relación con la iglesia, en sus deseos por ti, en sus afectos por ti. Recibe tú la gloria, Dios, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pues, que Dios los bendiga. Falta menos para que nos podamos ver, para que nos podamos abrazar y poder reunirnos para exaltar juntos al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a su nombre y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y los fortalezca en todo momento.